Leonard Francis, el cerebro del peor escándalo de corrupción de la Armada, fue detenido al intentar embarcar en un avión con destino a lugares desconocidos en el aeropuerto de Caracas. Leonard Glenn Francis, el contratista de defensa malayo conocido como Fat Leonard, fue detenido el martes por la mañana en Venezuela cuando se disponía a embarcar en un avión en el aeropuerto de Caracas, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El máximo responsable de Interpol en Venezuela publicó en las redes sociales que Francis, que orquestó el peor escándalo de soborno y corrupción de la historia de la Marina de Estados Unidos, se dirigía a Rusia. Había viajado a través de México y Cuba y fue capturado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la capital venezolana. La detención se llevó a cabo después de que Interpol, la agencia policial internacional, emitiera una notificación roja, una solicitud de las fuerzas del orden para localizar y detener a alguien, dijo el miércoles el ayudante del mariscal de Estados Unidos Omar Castillo. Francis se escapó del arresto domiciliario en San Diego el 4 de septiembre cortando su pulsera de tobillo con GPS. La fuga solo aumentó su notoriedad, y desde entonces Francis ha sido objeto de una persecución internacional, en la que los alguaciles y el Servicio de Investigación Criminal de la Marina ofrecen una recompensa combinada de $40,000 por obtener información que conduzca a su detención. El abogado defensor de Francis, Devin Bernstein, no quiso hacer comentarios el miércoles. Un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Castillo dijo que no podía confirmar a dónde se dirigía el vuelo que Francis intentaba abordar. Francisco está ahora bajo custodia de las autoridades de Venezuela. Tendrá que ser extraditado a Estados Unidos, lo que podría llevar algún tiempo. Castillo dijo que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigirán las gestiones de extradición. Estados Unidos y Venezuela tienen un tratado de extradición limitado, aunque no está claro si las tensiones entre las naciones podrían complicar el proceso. Según Castillo, hasta el miércoles no había ningún alguacil en Venezuela, y dijo que no creía que ningún funcionario de Estados Unidos hubiera visto aún a Francis ni hubiera estado en contacto con él. El periodista Tom Wright, que grabó un podcast con Francis mientras estaba en confinamiento domiciliario, informó por primera vez el lunes que Francis estaba en Venezuela. Informó que Francis estaba en compañía de uno de sus hijos adultos. La noticia de su detención se produjo un día antes de la fecha fijada para que Francis fuera condenado por cargos de soborno y conspiración en el Tribunal Federal de San Diego. Durante más de una década orquestó una amplia trama de corrupción en la que los oficiales de la Marina de Estados Unidos eran sobornados con regalos, dinero en efectivo y sexo, y a cambio ayudaban a la empresa de servicios navales de Francis, que controlaba puertos en todo el sudeste asiático. La trama defraudó a los contribuyentes al menos $35 millones, y condujo a la condena de casi 3 docenas de miembros de la Marina en el peor escándalo de la historia de los servicios. El acuerdo de declaración de culpabilidad de Francis le obligaba a renunciar a esos $35 millones en favor del gobierno. Aunque pagó 5 millones de esa cantidad hace varios años, huyó sin haber pagado el resto. Todavía debe al gobierno $30 millones, según Joseph Mancano, abogado de uno de los oficiales de la Marina condenados. Francis fue detenido en 2013 en una habitación de hotel de San Diego en el marco de una operación federal. Tras su declaración de culpabilidad, y después de varios episodios de problemas de salud que incluían un cáncer de riñón, Francis fue puesto en libertad con permiso médico, y ha estado en arresto domiciliario desde al menos 2018. Tanto entre rejas como posteriormente, mientras estaba en arresto domiciliario, Francis trabajó como testigo colaborador para los fiscales federales, que siguieron construyendo casos contra varios otros implicados en la trama. La fecha de su sentencia se había pospuesto durante años mientras ayudaba a los fiscales, y se preparaba para lo que se esperaba que fuera su turno estelar en el estrado de los testigos en el juicio celebrado a principios de este año contra 5 exoficiales de la Marina. La fuga de Francis abre la puerta a que se enfrente a penas mucho más duras de lo que habría sido antes. Se desconoce la duración de su condena, pero al cooperar con el gobierno Francis esperaba una importante reducción de la posible condena de 25 años a la que podría haberse enfrentado por los 3 delitos de los que se declaró culpable. Pero es probable que ese acuerdo sea ahora nulo. Una cláusula del mismo dice que al cometer casi una docena de actos, como no comparecer ante el tribunal o cometer nuevos delitos, Francis infringiría el acuerdo.
En ese caso, el gobierno podría presentar cualquier cargo incluidos los que se desestimaron, se prometió desestimar o no se presentaron como resultado de este acuerdo.